Ya están varias personas. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Quisiera ver si en el audio y en el video ustedes podrían indicarnos vía chat si se escucha, se mira, por favor. Ya tenemos a varias personas ingresadas, como les hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a esperar 5 minutos correspondientes en un tiempo prudencial para que todos se puedan conectar. Sí, había que todos tienen buen audio y video, excelente, muchas gracias. Vamos a esperar. Muchas gracias a todos. Excelente. Si alguien tiene algún problema con su audio, con su video, en la propia plataforma tiene una pantallita arriba en donde dice conectar. Podemos apachar ahí, conectar, reconectar, y no deben de salirse del sistema porque si se salen y ya llevamos la mitad de la conferencia, no los va a dejar entrar el propio sistema. Muchas gracias, si se escucha perfecto. Entonces vamos a esperar el tiempo reglamentario. Ya vamos a iniciar. En unos minutos iniciamos. Muchas gracias.
Muy buenas noches a todos y a todas. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de escena del crimen en delitos culposos, disertada por nuestro excelente ponente Nicolás Villamil Zárate. ¿Estás por ahí, mi amigo? ¿Me escuchas? Sí, señor. Excelente, muchas gracias. Vamos a recordar el currículum de nuestro expositor del día de hoy. La vez pasada fue una magnífica ponencia. Es asesor jurídico en tránsito, transporte y seguridad vial, auxiliar de la justicia, Consejo Superior de la Judicatura y PAUE, técnico profesional en seguridad vial, técnico en tránsito, transporte y seguridad vial, técnico laboral en agente de tránsito, transporte y seguridad vial, técnico en sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, investigador criminalístico, reconstructor de accidentes de tránsito, perito automotores, consultor de experto en seguridad vial, formador de evaluadores de prueba de conducción, instructor de técnicas de conducción, experto en pedagogía y andragogía vial. Para mí es un gusto presentarte nuevamente, mi querido amigo Nicolás Villamil. Te dejo en el uso de la palabra para que podamos continuar con la segunda clase de escena del crimen en delitos culposos, y ya la mayoría de oyentes ya se están conectando y pues demos inicio a esta maravillosa clase. Muchas gracias, mi amigo, estoy aquí pendiente de cualquier cosa, te aviso inmediatamente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a toda la audiencia del mundo. Estamos absolutamente emocionados y comprometidos con nuestra educación internacional. ¿Cuál es el objetivo nuestro siempre? Pues que logremos aportar en tu trabajo, en tus sueños, para poder generar cada vez un mayor impacto en que se haga justicia. Y esta justicia la podemos alcanzar siempre y cuando tú en tu labor, en cualquier el rol que sea, y yo en mi labor, en cualquier rol que sea, pues lo hagamos de la mejor forma, ¿cierto? Y para esto necesitamos prepararnos y tener conocimiento, pero adicional al conocimiento, lo más importante también que no puede quedar por fuera es tener pasión por lo que hacemos. No sé si me están escuchando bien, todo perfecto. Me regalan ahí un sí en el chat para saber, no hay audio, me dicen por acá. ¿Alguien me escucha? Gracias por su tiempo, bienvenidos. Isabel, ¿hay audio? ¿Me escuchan? ¿Hay audio? Denise. Sí, el audio está excelente. Hay algunas personas que no puedan acceder al audio, es porque su conexión a internet es, pero sí, el audio está perfecto. Aquí estoy. Cualquier cosa, si no hay audio, se te va la imagen, yo te interrumpo, pero todos tenemos audio. El que tenga problema es porque tiene problema con su conexión. Pueden seguir continuando, ahí estamos. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, excelente. Vamos a proseguir con nuestra ponencia. La sesión pasada tuvimos un análisis de un accidente de tránsito, el cual estamos llevando desde el momento en que llegamos al lugar de los hechos y todo ese paso a paso, ese procedimiento de policía judicial que se realiza por parte de las autoridades o por parte de algunos cuerpos especializados que por lo menos en Colombia desarrollan las labores de esta manera. Sin embargo, importante es que todos estos procedimientos están avalados por la comunidad internacional. Quiere decir que ocasionalmente pueden cambiar de nombre en tu país, pero el orden normalmente es el mismo, así que estamos hablando en el mismo idioma. Les había dejado un link de nuestro canal de YouTube que voy a proceder a pegar inmediatamente acá en el chat, donde ustedes van a poder descargar un software gratuito para que puedan hacer ciertas prácticas de lo que van a ver en esta sesión. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Primero, pues porque vamos a mantenernos unidos, enlazados por ese canal, por eso te pido que te suscribas, pero también es muy importante porque vamos a poder compartir conocimientos y experiencias. Si ustedes me cuentan sus experiencias y yo cuento mis experiencias, por supuesto, vamos a fortalecernos en equipo. ¿Listo? Entonces vamos a proseguir. Voy a compartirles acá mi escritorio, donde tenemos el archivo de trabajo, donde estamos llevando todo el proceso de la técnica pericial y de los análisis de los accidentes de tránsito según los procedimientos estandarizados de los cuales ya he hecho referencia.
Acá podemos observar, según la data previa, que estábamos realizando un análisis de un accidente de tránsito que se presentó entre dos vehículos, ¿verdad? En términos generales, contábamos que era una vía del sector rural, una vía de una calzada con 2 carriles en doble sentido. Quiere decir que el carril derecho para cada uno de los sentidos pues conducía a 2 extremos opuestos de la misma carretera. En este caso para la ciudad de Ibagué y en el otro sentido para la ciudad de Mariquita, acá en Colombia, así se llama. Habíamos quedado en la parte donde evidentemente llega la autoridad judicial a ese lugar de los hechos y realiza unos procedimientos metodológicos. Hablábamos de la fijación fotográfica. Ustedes en sus países deben seguramente utilizar unas convenciones fotográficas, por ejemplo, unos planos fotográficos. Siempre empezamos desde la parte externa o más amplia de la escena del crimen. Voy a llevarlos un poquito a esa condición a través de la escena de este accidente. Esta es la escena del accidente como tal. Esto es lo que la autoridad que conoció el hecho encontró. Cuando la autoridad hace su acordonamiento, el fin siempre va a ser preservar los elementos materiales probatorios y o evidencia física que se encuentran al interior de la escena del crimen. ¿Cuál es el objetivo adicional? No solamente resguardarlos de cualquier contaminación que puede ser de que algún otro vehículo o persona mueva los elementos, genere nuevos rastros que puedan tender a dilatar o a confundir la investigación, pero también el fin es que podamos tener un espacio abierto y limpio, entre comillas, para poder realizar nuestro trabajo de campo. El primer punto para poder ingresar a la escena, mencionábamos en su momento que era hacer un perfecto análisis de todas las condiciones. Vehículos, que amplíe más la imagen, no sé cómo lo hago, ¿así? ¿Les parece? Voy leyendo un poquito el chat. Listo. Entonces, teniendo el lugar limpio de personas que nos estén atravesando, de otros vehículos, pues vamos a poder ubicarnos, vamos a poder analizar los puntos de impacto que son importantes en los delitos culposos. ¿Por qué son tan importantes? Porque estos puntos de impacto sobre la vía nos van a permitir definir en qué sector, en qué lugar espacialmente se produce el contacto violento entre los vehículos involucrados. En este caso son 2 vehículos, o entre un vehículo involucrado y una persona. Puede ser en el caso de un atropello, o un vehículo involucrado y, por ejemplo, una piedra. También se producen homicidios según esta casuística. Bien, en ese momento lo que hacemos es un análisis pormenorizado de dichas evidencias y procedemos a través del laboratorio de criminalística a ingresar en ese lugar de los hechos. Es importante tener claro que yo también podría contaminar la escena, por lo tanto voy a estar dispuesto para nuestro procesamiento de la escena con un equipo de bioseguridad que no solamente me va a permitir mantenerme aislado de los posibles fluidos de los cuerpos, entre otros, sino que también van a permitir que yo no contamine, no genere contaminación cruzada entre mis elementos y los mismos rastros que pueda encontrar. En este lugar de los hechos se comienza con una fotografía panorámica. Esta fotografía panorámica lo que busca es dar un contexto general de lo que hay en ese lugar. ¿Por qué el contexto? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una vista mucho más detallada, por ejemplo, que la fotografía fuera un pequeño recuadro, más o menos esto, pero acá se ve pixelada, pero lo estoy haciendo es como un ejemplo. Acá no podríamos ver un contexto, acá lo que podríamos ver simplemente es la ubicación de un vehículo, en este caso clasificado como un camión, pero no podría ver qué hay a los lados, no podría ver si las condiciones de la vía son rectas, si hay alguna curva, si hay alguna cuneta, si en alguno de los 2 lados hay algún talud, lo que conocemos en algunos lugares como barranco, o lo que conocemos también como la peña de la montaña. Se llama para nosotros topográficamente como talud. Entonces, por eso es que comenzamos con una fotografía panorámica, como esta, que me muestra todo el panorama que puedo encontrar en cada una de las direcciones del accidente.
Listo, perfecto. Estamos hablando de la escena. Asimismo, vamos a ir ingresando al lugar, a la escena del crimen, tomando muchas fotografías. ¿De dónde tomamos esas fotografías? Pues de todo el contorno. Algunos tratadistas nos dicen, nos recomiendan que lo hagamos según el giro de las manecillas del reloj. Es decir, que empiece por el frente y continúe caminando y tome una fotografía del vértice de la escena, después de un lateral de la escena, después del vértice posterior derecho de la escena, continúe con la zona anterior o del reverso de la escena, entre otras cosas. Lo importante es seguir una metodología para que esta metodología te ordene todo tu procedimiento a seguir y después, al momento de llegar al laboratorio, hacer el álbum fotográfico o el limpio de esas fotografías, pues lógicamente puedas tener una cronología y te pueda quedar mucho más fácil para la explicación que vayas a hacer, ya sea de una pericia o de unos actos urgentes o ante los jueces de las diferentes especialidades. Perfecto, acá estamos hablando de una fotografía de plano general. Plano general, ¿por qué? Porque vemos, ya lo mencionábamos, todo el contexto de la escena del accidente. Algo importante, estas fotografías las tomaron los funcionarios de la móvil de criminalística que atendieron este caso en particular, y si tú observas, esta fotografía está cortada. Yo no podría determinar a dónde terminan estas huellas. Debo también tener en cuenta que cuando profundicemos en otros cursos más ampliamente sobre las huellas, por ejemplo, las huellas son más o menos 12 huellas, conforman el catálogo de huellas de los accidentes de tránsito. A estas huellas les vamos a llamar huellas de trayectoria, y las huellas de trayectoria son aquellas que me muestran por dónde pasó una llanta del vehículo que sea. Estas huellas se generan porque alguna llanta pasó sobre un lago de fluidos mecánicos, es decir, que en el momento del impacto alguno de los dos vehículos arrojó sobre la vía sus fluidos mecánicos, puede ser el aceite, rompió el cárter, rompió el bloque del motor, entre otras cosas caen y por supuesto se genera un derrame. Los vehículos quedan más adelante de ese derrame, llegando a su posición final, pero como la vía no se bloquea de manera inmediata, más en este accidente donde los vehículos quedaron en un solo carril, pues hay otros vehículos que siguen transitando, ¿verdad? Y esto es contaminación de la escena. En este caso en particular, el policía que atendió el accidente o que procesó la escena del accidente, según nuestra terminología, manifestó o concluyó, espérame un momento, concluyó que acá donde encontramos estos conos, no sé si alcanzan a ver mi mano o la manito del cursor, fue donde se había producido el impacto de los dos vehículos. A ese impacto le vamos a llamar posición relativa de los cuerpos al momento del impacto. ¿Dónde se encontraban esos cuerpos? Espacialmente ubicados en ese lugar de los hechos, y dónde fue que se presentó ese impacto y de qué manera se presentó el impacto. No es lo mismo que se presente un impacto posterior o por alcance, donde un vehículo alcance al otro y lo impacte por detrás, a que se presente de frente o que se presente perpendicular, ¿correcto? Entonces, evidentemente, esta autoridad consideró que este accidente de tránsito había tenido un punto de impacto en esta área. Por eso es que él coloca unos conos, y ahorita vamos a ver una fijación topográfica donde nos dan a conocer más o menos, nos van a dar la claridad de ese punto específico. Pero ahí nos surgen varias preguntas. ¿Por qué determina que es ahí si hay rastros atrás, por ejemplo? Vamos a ir a la siguiente imagen. Recuerden que esta es la reconstrucción del accidente. O sea que para llegar a este documento dictamen pericial ya se analizó la evidencia en conjunto. Entonces estamos recorriendo el procedimiento a través del análisis que nosotros como peritos expertos hacemos de todos esos elementos que se pudieron encontrar en la escena. Mira lo que yo estoy diciendo acá. Acá nos hablan de un trazado. A ver, inicio de una huella de trayectoria. Mira que acá yo veo que esta huella que continúa, mira lo que estoy haciendo con mi cursor, no sé si lo pueden ver, estoy pasándolo sobre la huella que determinó el agente de policía o de policía judicial. Yo cuando analicé esto en una pantalla mucho más grande y con ciertos efectos de fotografía, por ejemplo, si yo revelara esta fotografía al negativo, pues voy a tener otra impresión
de esos labrados, de esas marcas sobre la vía, y puedo llegar a concluir que la huella no comienza donde dice el policía, sino que comienza más atrás o comienza más adelante, o esa no es la huella, entre otras cosas. Entonces, lo que nosotros determinamos mediante la observación muy juiciosa de este accidente es que la huella comienza mucho más atrás, no solamente donde lo estableció la autoridad de tránsito, que es donde colocó estos conos, sino que comienza mucho más atrás. Le estoy manifestando acá a la autoridad competente, es decir, al juez de la República, que el área de impacto fue mucho más atrás, no donde la autoridad lo definió en su observación en el lugar de los hechos. Nos podríamos preguntarnos, bueno, ¿y ese contrasentido técnico, cómo es relevante en el proceso judicial, ya ante el estrado? Es muy relevante porque a través de este tipo de análisis y de sustento probatorio y técnico, obviamente, pues nosotros vamos a poder desvirtuar otra posición, otra hipótesis del accidente de tránsito, que es precisamente lo que se está haciendo acá. Vamos a ir profundizando cada vez más en el accidente de tránsito. Que acá yo estoy señalando que hay muchísimos hallazgos. Mira, está el vidrio, hay muchos residuos antes de este número 7, que es donde nos dijeron que era el punto de impacto. ¿Por qué es tan importante el punto de impacto en este caso? Porque si ustedes ven la línea continua de la parte derecha, esa línea amarilla continua, indicaba que este camión no se podía salir a hacer ningún tipo de maniobra al otro carril. Es decir, que si una autoridad tomara una decisión frente a un punto de impacto ubicado en esta área, pues lógicamente podría decir que el que vulneró la norma de tránsito pues fue el camión que se salió de su carril, lo que no está permitido jurídicamente, y endilgarle la responsabilidad de los 4 muertos de este accidente, o de los 4 cuerpos que arrojó este accidente. Entonces, esta es una apreciación que tomó la autoridad que atendió el caso. Lo ratificamos. Ahora bien, ¿qué podría pasar si el accidente o el impacto no se presenta acá, sino se presenta en toda esta área? Porque no se define un solo punto, sino un área en este caso, porque hay muchos residuos. Porque hay muchos residuos, porque ya habían otros vehículos que habían pasado por varios fenómenos. Porque cuando impactan los vehículos, los residuos no caen ahí mismo. Los residuos se expanden. Hay un vehículo acá que pesa más que el otro, o sea que tiene mayor masa. Podríamos hablar de unas 4 o 5 toneladas sobre 1 tonelada o 2 toneladas máximo que pesa el automóvil involucrado. Quiere decir que mayor masa arrastra menor masa, y eso hace que también haya un viaje en los residuos, ¿correcto? Entonces lo que nosotros indicamos acá es que hay un área de impacto que no se concentra en el área donde nos dijo la autoridad. Acá también podemos ver que está el lago de fluidos mecánicos, ¿listo? Acá vemos que está el vidrio panorámico del camión, y acá vemos que hay muchos más residuos. Acá cada una de estas fotografías tiene algo importante que se llama el pie de foto, y el pie de foto no es otra cosa que aquella explicación técnica que yo le doy a una fotografía para que el juez o quien esté analizando este documento pues pueda llevarse mi interpretación de experto, ¿correcto? Porque si la persona que esté interpretando no tiene un conocimiento técnico, pues podría pensar según sus creencias, podría analizar, podría sacar unas conclusiones según sus puntos de vista, pero estos podrían ser alejados de la realidad técnica y específica del accidente. Acá esta fotografía ya la hemos mostrado. Venimos a un punto muy importante. Acá hablamos de la fijación topográfica. Atrás decíamos que había fijación fotográfica, ¿correcto? Hablábamos de unas fotografías de plano general, unas fotografías panorámicas, otras de plano medio y otros primeros planos. Perfecto. Por el tiempo, lógicamente, no vamos a ondear en esos puntos, harán parte de otras sesiones. Sin embargo, llegamos ahora a la fijación topográfica, otro procedimiento también de fijación de evidencias en el lugar de los hechos. Este es bien importante por lo siguiente. Los que conozcamos de fijación topográfica podríamos decir
que normalmente en accidentes de tránsito, hoy hay muchas tecnologías, sin embargo acá en Colombia aún estamos midiendo de manera manual, con una cinta métrica, con un flexómetro. En algunos laboratorios como el nuestro utilizamos ya tecnologías de drones y hemos desarrollado ciertas aplicaciones web para que esas fotografías sean procesadas y nos entreguen una fijación topográfica con ciertas mediciones, ciertas convenciones, algo mucho más eficiente. ¿Por qué lo decimos eficiente? Pues primero porque guarda muchísima más calidad de lo que yo pueda levantar a mano. Segundo, porque es posible que en algunos accidentes ocurran, no sé si en sus países pueda pasar, pero acá ocurre desafortunadamente, que si la huella de frenado medía 50 metros, que me podría dar en una zona residencial un exceso de velocidad aplicando una fórmula una fórmula física, es posible que cuando me entreguen este documento, pues la huella ya no mida 50 metros, sino que mida 15. Y lógicamente esto cambiará las consideraciones técnicas de responsabilidad del accidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué me permite la tecnología dron? Como se hace a través de fotografía aérea, pues yo no voy a poder borrar las huellas, no voy a poder acortarlas, no voy a poder agrandarlas, no voy a poder cambiar la forma con la que yo veo la huella, entre otras cosas. Acá este es un sistema que es a mano, como lo podemos ver, pero así está vigente y así desde que se haga bien, pues cuando ya nos llega a los laboratorios, a través del software que les estoy dejando en el chat, completamente gratis, pues podemos aprender cómo yo proceso esa información y paso de estar una fijación en un borrador o en un bosquejo topográfico, cómo ya lo puedo convertir en un plano topográfico siempre y cuando encuentre todas las medidas. Vamos a hacer un análisis muy general también. Acá lo que nos están diagramando son las posiciones finales del vehículo 1 y vehículo 2. Ustedes ven que hay una huella de frenado y ven acá en la parte, en esta área donde están estos puntos, son los donde el policía o la autoridad que conoció el hecho menciona, manifiesta y ratifica que ahí se produjo el impacto entre los vehículos. También manifiestan que hay una huella de trayectoria curva, correcto, que ya habíamos analizado anteriormente en una fotografía, y nos están diciendo acá que cuando tenemos toda esta información, pues podemos en etapa de reconstrucción devolver estos vehículos un poco. Por ejemplo, si yo devolviera este camión acá, pues ya me quedaría seguramente en sentido contrario, ¿cierto? Si esta fuera la huella de las ruedas izquierdas. O sea que ¿quién tendría la responsabilidad? Pues el que está invadiendo carril, máxime cuando la normatividad indica que es prohibido. También es importante tener en cuenta que este accidente de tránsito se produce en las horas de la noche donde la visibilidad es diferente. Por eso cuando hablamos de este tipo de punibles o de este tipo de delitos, pues entra a cobrar gran relevancia tu experiencia como conductor, como analista, como tu experiencia frente a al conocimiento de los sistemas de seguridad activa, pasiva, proactiva, entre otros que hacen parte de los vehículos, porque tú vas a conocer el posible comportamiento de un vehículo en una frenada. No es normal. Claro que esta no es una frenada, esta es una huella de trayectoria, pero para el caso de una frenada no sería normal que solo dejaran huella las llantas de uno de los lados, si la huella fuera recta, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas, eso nos va a llevar a tener conclusiones del accidente de tránsito. Acá se utiliza el sistema ortogonal. Esto es un procedimiento que en Colombia se trabaja a partir de la resolución 11268 emitida por el Ministerio de Transporte, que es la autoridad máxima en transporte que hay en Colombia. Lo que hace acá el policía es que define un punto de referencia y todas las medidas, por ejemplo, ustedes ven una secuencia acá numérica, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo la sacamos? De este punto de referencia, proyecto sobre la línea de borde. ¿Cuál es la línea de borde? Le voy a mostrar acá una fotografía sobre esta línea de borde, esta que estoy sombreando acá con la mano, con el cursor. Esta línea de borde. Él empieza a medir sobre esa línea de borde y mide, arranca desde este punto y mide acá. Me dice que desde esta posición
desde el punto de referencia o de la proyección del punto de referencia sobre la línea de borde a este punto, pues hubo tanta distancia. Pensemos para el ejemplo, para no entrar en precisiones que nos demoren mucho, pensemos que hay 10 metros. Y nos va a decir también que después tomó hacia arriba, hacia el eje o hacia el vértice del vehículo, otros 10 metros. Entonces ahí, a través de una escuadra, se llama sistema ortogonal, o lo hemos escuchado de coordenadas cartesianas, ya que parece que utilizáramos un sistema de coordenadas, nos está fijando un punto, y el punto es la ubicación del vértice posterior izquierdo, derecho en este caso, del vehículo, o puede ser que lo fije a uno de sus ejes. Ejes, para que todos hablemos el mismo idioma, es el centro donde va instalada la llanta en el vehículo, punto. Y así sucesivamente con todos estos números, todos estos hallazgos o todos estos puntos que él va determinando. Acá, cuando analizamos accidentes de tránsito, vamos a poder llegar a la siguiente conclusión. Si el número 1 me establece la ubicación del vértice trasero derecho del vehículo, el número 2 me establece la ubicación ya sea del vértice delantero derecho o del eje delantero derecho, el número 3 me establece la ubicación del punto del vértice delantero izquierdo del vehículo, camión o vehículo número 1, y el número 4 me establece la fijación del punto donde se ubica el vértice trasero izquierdo del camión. El número 5 me establece el área de impacto. ¿Con qué fijaríamos la huella? ¿Cuál es el número que indica la fijación de la huella? El punto de inicio y el punto de finalización de la huella. Si usted es acucioso, va a determinar, va a sintetizar que esta huella no se encuentra acotada. Y esto cobra muchísima relevancia ya en el proceso judicial, en el debate probatorio. Acá nuestros procedimientos, aún con la pandemia, nuestros procedimientos son orales y públicos, a través después de una norma que entra en vigor en el año 2004, que es la ley 906, hablando del Código de Procedimiento Penal. Este Código de Procedimiento Penal establece que se van a surtir unas audiencias. Estas audiencias lo que hacen es darle impulso al proceso. Entonces, se comete el hecho delictivo en cualquier área delictiva. Vamos a hablar solo en este caso, de delitos culposos. Se produce en este caso el homicidio culposo. Hay una audiencia que se llama de imputación, donde la fiscalía le cuenta a un juez de la República que fulanito de tal o Pepito Pérez, conductor de un vehículo, se involucró en un accidente de tránsito donde en este caso, por ejemplo, fallecieron 4 personas, y que a partir de este momento inicia contra él de manera formal una investigación de tipo penal. Porque es importante para la Fiscalía General de la Nación contarle a esta persona, enterarlo formalmente de que contra él comienza este procedimiento penal, para que él asimismo, como lo establece la ley, pueda empezar a recaudar sus propios elementos materiales probatorios para poder utilizar como defensa técnica en el trasegar de la última o de la penúltima, sí, de la última audiencia de juicio oral, que es donde se hace el debate probatorio. Entonces, esta persona como procesada ya se enteró a través de esta audiencia de que contra él de manera formal se había iniciado este procedimiento. Dice el nuestro, 30 días después va a llamarse al Estado, a los sujetos procesales, obviamente. Ahora ya no se le va a contar o se le va a indicar que contra él se está surtiendo o inició la etapa de investigación, sino que se llama audiencia de acusación. Y esta audiencia tiene como fin enterar al señor victimario de que ahora se está formalizando contra él una acusación directa de responsabilidad. Antes simplemente estábamos enterándolo de que contra él iniciaba una etapa de investigación, pero ahora le estamos diciendo que contra él ya hay un señalamiento jurídico, un señalamiento de responsabilidad. Entonces, en esa etapa, la Fiscalía General de la Nación en Colombia, que es el ente investigador del Estado,
o acusador del Estado, le va a decir al juez de la República de conocimiento que tiene una serie de documentos que integran el expediente del caso para que este juez tenga en cuenta cuáles son y los pueda avalar como pruebas para que sean debatidos probatoriamente en una audiencia posterior. Este es el momento jurídico donde la defensa o el abogado de la defensa del conductor o del procesado, en este caso acusado, ¿verdad?, puede pedir una copia o le hacen un traslado de todos estos elementos. O sea que yo como abogado puedo conocer todos y cada uno de los elementos que el fiscal va a tener en cuenta para convencer al señor juez de que mi conductor o de mi probijado o cliente es responsable de este accidente. ¿Cuál es esa ventaja? O ventaja no. ¿Por qué ocurre de esta manera? Porque yo voy a tener otro término donde a través de mis peritos expertos de la parte privada, donde a través del análisis técnico, ojo, técnico, más que jurídico, técnico, de todos estos elementos, voy a poder analizarlos y voy a determinar cuáles tienen errores. Por ejemplo, acá ya les acababa de mencionar un error. La huella no se encuentra amarrada o acotada. Al no estar acotada, quiere decir que esa huella puede estar en cualquier punto de esa escena del accidente de tránsito, y al estar en cualquier punto de la escena del accidente de tránsito, pues nadie me va a poder comprobar de manera topográfica que esa huella tenía un punto en tal coordenada exacta sobre la estructura de la vía. ¿Correcto? Entonces, por eso es que nos dan a conocer todos estos elementos para que sean sometidos a un análisis pericial. Asimismo, puedo contratar mis peritos expertos, puedo adelantar mi propia investigación, eso lo permite la ley, para que yo pueda, a través también de un grupo, de un consolidado de argumentos técnicos científicos, poder controvertir los otros elementos con los cuales me están acusando. Entonces ahí podemos, a través del debate probatorio, poder convencer al señor juez que efectivamente el acusado en este caso pues no es responsable del accidente, sino que puede ser culpa exclusiva de la víctima, o se pudo haber presentado una fuerza mayor, bueno, algún pilar jurídico que pueda limpiar de responsabilidad a mi cliente. Avanzamos un poco más en esta parte. Después de esto, 30 días después, ya nos presentábamos nuevamente los sujetos procesales, y lo importante acá, ya en este caso, la Fiscalía hacía 30 días nos había dado a conocer todos sus elementos materiales probatorios. De hecho, nos corrió traslado. Ahora, yo como abogado de la parte defensora, soy el que le voy a mostrar, le voy a decir al señor juez que estos son mis argumentos para desarrollar mi defensa técnica, ¿correcto? Y le voy a enumerar uno a uno para que él los avale como pruebas y puedan ser sometidos a debate probatorio en la última audiencia. Asimismo, al finalizar esta audiencia, pues me corresponde también a mí entregar copia de todos mis elementos a la Fiscalía General de la Nación. Entonces estamos hablando de algo que se conoce acá en Colombia como igualdad de armas. Usted investiga, presenta todo lo que tiene y me lo da a conocer para que yo me prepare, investigue, contrate los peritos y después nos enfrentamos probatoriamente. Ahí sí cobra gran relevancia la teoría del caso del fiscal y mi teoría de la defensa como abogado. Surten otros 30 días y nos vamos a ver en el momento más decisivo y crucial de todo esto, sin decir que las otras audiencias no sean importantes, pero acá llegamos a la que, bajo mi punto de vista jurídico, es la más importante y decisiva de todo el procedimiento penal, que es la audiencia de debate probatorio. O sea, en términos generales, ¿qué es lo que ocurre? El fiscal tenía una cantidad de elementos probatorios, elementos materiales probatorios y evidencia física, que va a presentarle al juez, pero ojo, cada uno de estos elementos lo va a ir a sustentar de manera técnica la persona que los levantó en la vía. Quiere decir entonces que este bosquejo topográfico pues lo va a ir a sustentar en la audiencia de juicio oral la persona, el funcionario de policía judicial que lo levantó. Entonces, imagínate ahora que él en su presentación, ¿cierto? Él es guiado por la Fiscalía porque es un
perito experto o es un testigo de la fiscalía. Pero ahí, tan pronto él termina su interrogatorio, viene un contrainterrogatorio, que lo voy a hacer yo. Y si yo sé del tema y si yo estuve en mis cursos y demás y aprendí a detectar los errores, pues yo puedo demostrarle al señor juez que hay errores de ejecución, y estos errores técnicos hacen perder la credibilidad no solo al testigo, sino también al elemento material probatorio, ¿cierto? Entonces puedo derribar o puedo afectar de manera sustancial la teoría del caso que esté presentando el fiscal, máxime si se está basando en elementos materiales probatorios que estén fijados a través de estos procedimientos que están viciados porque se encuentran mal diligenciados o mal desarrollados, ¿correcto? Esto ocurre con cada una de las pruebas de la fiscalía. Una vez termina la fiscalía, se presentan esos interrogatorios, contrainterrogatorios, redirectos y contrarredirecto. Después comienza, ahora es el turno para la defensa y va a pasar exactamente lo mismo, solo que con los peritos, los testigos que él traiga. Así sucesivamente los va a contrainterrogar el fiscal, en este caso pues los va a atacar porque lógicamente van a ser utilizados para derribar su teoría del caso, pero al final lo importante del asunto es que el juez de conocimiento que está liderando esta etapa judicial, pues a través de su sana crítica, a través de su observación, a través de la credibilidad que le ofreció cada uno de los peritos participantes en el debate probatorio, a través de valorar de manera integral todos los elementos presentados, pues él va a emitir algo muy importante llamado sentido del fallo. El sentido del fallo en los delitos culposos normalmente se da en condena o absolución. ¿Qué condena? Un fallo condenatorio, pues diría que el señor Pepito Pérez, conductor del camión, es responsable de la muerte de estas 4 personas y lógicamente más adelante a través de otra audiencia un poco más pequeña va a proferir la sentencia. En esta audiencia se concluye con el sentido del fallo. O sea, el juez de manera general va a decir quién tiene la responsabilidad, pero va a tener unos días para poder argumentar ese sentido del fallo. Bien, entonces mira lo importante y la relevancia tan increíble que tiene desarrollar todo nuestro procedimiento técnico en el lugar de los hechos o en la escena del crimen del delito culposo como lo es el que estamos estudiando. Volvemos acá. Vamos a avanzar acá. Mira cómo de esto pasamos a esto. Esto tú lo vas a poder hacer a través de la herramienta que les sigo haciendo muchísima publicidad, porque me interesa que tú te suscribas a nuestro canal y que empecemos a enterarnos de estas tecnologías si es que ya no trabajas unas mucho más avanzadas, porque en el mercado existen, ya hemos trabajado con estación topográfica. Es un poco, podríamos decir que tiene un muy alto grado o más bien un bajo grado de error, pero el procedimiento se hace mucho más amplio, entonces es mucho más desgastante. Acá lo que nosotros hacemos es que levantamos el dron, tomamos varias fotografías de diferentes ángulos, fijamos unos testigos métricos en la escena para poder a través de fotogrametría también es importante eso para que lo anotemos. Después podríamos hacer algo muy interesante en fotogrametría y a través de esa fotogrametría pues yo puedo pasar las dimensiones y poner un plano ahora sí topográfico a escala sobre las condiciones reales de la escena. Mira que si nosotros, pues digo en este caso porque así es como ocurrió en este debate probatorio, si nosotros estoy acá haciendo, les voy a ampliar solo una pantalla para que no tengamos, vamos a mirar, creo que así ven mejor. Listo. Si nosotros no participáramos en este accidente de tránsito, pues el juez va a tener que analizar simplemente este bosquejo topográfico que tiene varias cualidades nocivas para la interpretación, entre ellas las siguientes. Primero, no está a escala. Segundo, al no estar a escala, pues no hay una correlación existente porcentual entre el tamaño del camión y el tamaño del automóvil. Tercero, la huella pues está mal plasmada.
Cuarto, los anchos, los largos de la vía, los que están plasmados acá, pues al no estar a escala, pues generan otro tipo de interpretaciones. Es decir, he escuchado en muchas audiencias de juicio oral donde alguna de las partes podría decir, pero mire, si el camión está ahí, yo creo que otro vehículo hubiera alcanzado a pasar entre las líneas y el borde del camión. El problema es que esta persona que indica esa aseveración, pues no tiene un conocimiento técnico y no tiene claro que este bosquejo no se encuentra a escala y que por supuesto, pues un elemento con otro no tiene una correlación de tamaño y aspecto proporcional. Pero cuando yo voy acá, esto sí está a escala. ¿Cómo llego a esto? Ya les dije, con el dron pasamos la fotografía a fotogrametría y estos vehículos, en este caso, recuerden que nosotros participamos en el año 2019, hicimos nuestra investigación y reconstrucción, pero el caso, si no estoy mal, es del año 2015. O sea que en este caso en específico no tomamos unas fotografías con el dron con los elementos materiales probatorios reales. Es decir, reales hago referencia a los vehículos como tal. Por eso ustedes ven unas gráficas de computador, ¿correcto? Acá lo único que hice fue pasar esto que está acá a escala acá. ¿Listo? Y me apoyé de otras medidas que yo voy a explicarle al señor juez que tuve que incluirlas de apoyo porque se encontraban mal diligenciadas dentro del dictamen de la autoridad que conoció el hecho. Acá, mira, si te das cuenta, acá yo le digo que a través del punto 5, el punto 5 es donde encontraba el cúmulo de residuos. Entonces, en el pie de foto le estoy diciendo que es posible que el policía hubiera pensado que ahí había iniciado la huella de trayectoria de este camión, ¿cierto? Pero mira que acá le estoy diciendo que una de nuestras primeras conclusiones es que esa huella no comenzó ahí. Esa huella comenzó atrás y comenzó dentro del carril de tránsito del camión, según unos análisis que por supuesto tenemos que fundamentar con criterios objetivos, no subjetivos. Acá yo le estoy colocando resaltando y estamos diciendo sección de la huella de trayectoria no acotada en el IPAT. Recordando que el IPAT es el documento público a través del cual se documenta por parte de la autoridad competente pues todo lo pertinente al accidente de tránsito, ¿verdad? Entonces, para que te vayas llevando una dimensión. ¿Qué nos permite más este software hacer? Pues, si no, lo notabas acá, pues había en una capa se encontraban y se demarcaban las mediciones. Acá, pues yo ya las oculté para dar otra visión de los mismos elementos, pero ya sin tanta contaminación visual para que el juez pueda tener una idea un poco más clara. Acá lo que hacemos es que describimos cada uno de los elementos materiales probatorios encontrados en la escena. Acá describimos el vehículo número 1, el vehículo número 2, el vehículo número 3, que es la huella de trayectoria. Acá lo que hacemos es que cruzando la información de las necropsias médico-legales, en algunos casos cruzamos las historias clínicas, las epicrisis, o algunos dictámenes de medicina donde fue tratada la víctima, pues estamos sacando acá de manera detallada en una gráfica cuáles son los principales hallazgos encontrados en los cuerpos, recordando que en este accidente de tránsito el total de muertos, son 3 muertos, 2 heridos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento del accidente en el lugar solo fallecieron 2, después falleció otro y creo que después falleció otro. Por eso es que como esto es basado en la información de medicina legal, que es la que le llegó allá inicialmente, pues nosotros le estamos acá a través de esta referencia indicando que eso hace parte de un dictamen de medicina legal que llegó en tales circunstancias y con tal información. Acá seguimos sacando un parámetro de un protocolo de hallazgos o de lesiones en las víctimas. Acá traemos a relación cada uno de estas lesiones mortales en estos casos para poder revisar, este es otro de los cuerpos, para poder revisar si estas lesiones mortales que encontramos en estos cuerpos son realmente pertinentes a la dinámica del accidente que estamos planteando. ¿Qué quiero decir?
en otro contexto para hacerlo un poco más digerible. Si nosotros estuviéramos conociendo o analizando un accidente de tránsito donde un motociclista por una piedra que pisa con la llanta delantera de la motocicleta pierde el control y se cae sobre la parte derecha, podríamos notar que hay unos hallazgos en el cuerpo, unos hallazgos clínicos o médico-legales característicos de un accidente en motocicleta, ¿verdad? Por ejemplo, no sería pertinente encontrar la evidencia de la marcación que genera el cinturón de seguridad, pues en un motociclista que está perdiendo el control y que se está volcando sobre la vía. Entonces, por eso es tan importante argumentar, verificar, revisar si estos hallazgos de las víctimas son pertinentes a la dinámica del accidente que estamos planteando. Lógicamente, en ese ejemplo de la motocicleta, pues es un ejemplo abismal, ¿sí? Pero acá, pues lógicamente ya tenemos que ir un poco más metódicos, puesto que son muy particulares estas lesiones. Entonces, la mayoría de lesiones fueron en la parte frontal o más bien en la parte anterior del cuerpo, en la zona anterior del cuerpo, y en el dorso, en el torso también del cuerpo. Entonces, pueden indicarnos que se producen por una desaceleración frontal correspondiente a un choque frontal o perpendicular, según lo que se está planteando en la dinámica de este accidente. Acá lo importante a entender es que todos los hallazgos se están analizando de manera integral, no se analizan los hallazgos individuales. Eso se hace en una primera fase, pero después ya se integran todos para que nos arrojen unos resultados en conjunto. Acá hablamos del punto principal, el punto principal de la fuerza de impacto en los vehículos. Entonces, para nosotros era importante que habíamos revisado en la sesión anterior o según esos hallazgos, cómo había sido la dinámica de contacto de esos vehículos. Entonces acá lo que estamos haciendo también se hace a través del software. Este es en el vehículo camión, ¿cierto? Sobre un eje X de trayectoria en este caso, y acá sobre el vehículo automóvil. Posición relativa de los cuerpos al momento del impacto. Entonces acá describimos, después de los análisis previos, describimos cómo estos vehículos impactaron. Acá ya tenemos en cuenta lógicamente las trayectorias, el sentido de la vía, la pendiente o el terreno plano, las condiciones el tipo de material con el que está construido la vía, la visibilidad, los sistemas de frenado, por ejemplo, para hacer una referencia de alguno de los vehículos, bueno, evidencia en conjunto, en general. Acá estamos diciendo, ya estas no son las posiciones finales que estábamos viendo en las gráficas anteriores. Me devuelvo para poder tener un poco más claridad del asunto y poder analizar la diferencia que hay entre estas gráficas. Y ya volvemos. Mira que acá yo estoy hablando de unas posiciones finales, ¿cierto? Que son las que encontró el policía. Así se encontraban a escala esas posiciones finales en la escena del accidente. Pero ahora, como ya no estoy describiendo, sino que ahora estoy montando o definiendo un modelo físico, ahora mira lo que yo estoy determinando acá. Bueno, vamos a leer un poco porque acá en este caso el policía había determinado, ¿recuerdas? Que el accidente se ha presentado cuando el vehículo camión estaba invadiendo el otro carril. Entonces acá lo que estamos haciendo es lo siguiente. Acá estamos tomando una posición relativa de impacto entre los vehículos involucrados en el accidente, la anterior ubicada sobre la sección media izquierda del carril derecho de la calzada. Bueno, no estoy muy bien, gracias. Vamos a compartir acá y vamos a compartir. Vamos a compartir, perdón un momento, vamos a compartir de una manera más clara para poder tener esa visual. Perfecto, muchas gracias. Estábamos hablando de este lugar de impacto, donde impactaron sobre la vía los vehículos, ¿correcto? Acá, si analizamos, es posible que este camión haya venido en la parte central o en la sección izquierda del carril.
Pero ojo, este vehículo, según nuestras posiciones y nuestro análisis, se encontraba previo al impacto invadiendo el carril contrario o el carril de tránsito del camión. Desarrollo analítico, acá de manera analítica planteamos los modelos físicos que vamos a tener en cuenta. Mira, esto es un plano topográfico. Acá tenemos un rotulado, tenemos una escala, tenemos una norte, tenemos un testigo, una escala gráfica, entre otras cosas. Acá lo que se quiso plasmar para que el juez pudiera tener en cuenta que nosotros hicimos el ejercicio, acá mira lo que dice el pie de foto. Plano número 3, vista en planta, donde se observa la ubicación de los elementos materiales probatorios en la escena del accidente de tránsito en un plano a escala según las acotaciones del IPAC. O sea que acá en tomamos las acotaciones que hizo la autoridad competente. De igual manera se resalta su ubicación y se orientan según el norte geográfico de la vía. Se incorpora un impacto simulado, ojo, simulado, un impacto simulado entre los vehículos según la hipótesis del policial para el accidente de tránsito. Entonces, lo que hicimos fue un ejercicio donde plasmamos esa posición final, ese posible punto de impacto simulado en el carril del automóvil, y pudimos establecer a través de los modelos físicos que si ese accidente se hubiese presentado de esta manera, pues el vehículo, por la diferencia de masas, hubiera sacado de la trayectoria al vehículo número 1, es decir, al automóvil, en este caso, y hubiera llevado posiblemente a la misma trayectoria al vehículo número 2, en este caso el camión. ¿Sí? Acá le estamos comprobando que esa hipótesis no se puede sustentar físicamente, ¿correcto? Porque los análisis físicos indican que si se hubiera presentado de esa manera, la posición final de los dos vehículos hubiera sido diferente a la que encontró el policía. Ahora bien, planteamos una secuencia del accidente de tránsito. La secuencia se plantea siempre: ¿qué pasó antes del impacto? ¿Qué pasó durante el impacto? ¿Y qué pasó posterior al impacto? Entonces, la secuencia preimpacto, acá nos dice que los vehículos transitaban sobre el mismo carril, pero en sentido contrario para el caso del automóvil. O sea que el vehículo automóvil iba transitando en contravía, máxime cuando viene otro vehículo de frente. Recordemos que las condiciones de iluminación eran nocturnas. Adicionalmente, si bien es cierto, la señalización horizontal permite que el vehículo automóvil haga adelantamientos en esta área, también nuestras normas colombianas indican que tú puedes hacer los adelantamientos siempre y cuando no venga otro vehículo en sentido contrario o no pongas en riesgo la seguridad de los demás usuarios de la vía, ¿verdad? Entonces esta es la posición preimpacto o la secuencia preimpacto. Acá lo que tú ves en este desarrollo es la secuencia, la descripción de esa secuencia. Después viene una secuencia de impacto. ¿Cómo impactan? Entonces acá la describimos y acá a través de esta imagen estamos analizando esa secuencia de impacto. ¿Cómo es que se produce esa secuencia de impacto físicamente comprobada para que llegue a tener esta posición final esos vehículos? ¿Cómo impactó y qué pasó de ahí hasta la posición final? Después hablamos de una secuencia post-impacto. ¿Qué pasa después del impacto? Pues para que lleguen a la posición final. Acá lo describimos. En otra oportunidad seguramente tendremos la oportunidad tendremos el espacio, el tiempo para poder hacer ejercicios, para poder analizar de una manera no como tan a la ligera todo este tipo de elementos. Acá lo que se hizo fue describir las tres secuencias: preimpacto, posición relativa, que es la misma posición de impacto, y la posición final. Acá hablamos de un análisis de evitabilidad. Cuando se habla del análisis de evitabilidad de los accidentes de tránsito, entonces estamos frente a un escenario técnico que por supuesto nos exige verificar para cuál de los involucrados en el accidente de tránsito era físicamente evitar el accidente, para cuál de los involucrados
en el accidente de tránsito, pues no era físicamente evitable el accidente. Hemos escuchado de nuestros países que hay conductores que dicen, no, pero es que yo venía bien y la culpa no fue mía. Querría decir que si eso se analiza, por supuesto, lógicamente, ¿no? Porque no es un tema subjetivo, es un tema objetivo, probatorio. Si yo puedo determinar que evidentemente él hizo todo lo que la ley le exigía, tomó las previsiones adecuadas, pertinentes, necesarias para evitar accidentes de tránsito y fue un tercero el que vino y generó el accidente, pues lógicamente para esa persona que hizo lo necesario, lo prudente, lo pertinente, pues se le va a conceder ese dictamen de evitabilidad. Pero también el análisis nos indica, venga, demuéstreme cuáles son los argumentos que usted desarrolla, tiene en cuenta para endilgar una responsabilidad técnica, no jurídica, porque la jurídica la ofrece el juez en su sentido del fallo. Nosotros damos es un dictamen de responsabilidad técnico, es diferente, a no ser que seamos jueces de la República, pero acá no estamos fungiendo en esa parte, estamos siendo peritos. Vamos a proyectar acá. Acá hablamos de unos aspectos dinámicos, anímicos, trayectorias, entre otras cosas. Acá hablamos de la secuencia probable, es un plano similar al que ya habíamos visto. Vamos a ir a una conclusión que vamos a leer acá para darnos como un pequeño barniz. Analizando la habitabilidad bajo la óptica del conductor del vehículo número 1 camión, se puede establecer que este circula en forma longitudinal sobre la sección media e izquierda de su respectivo carril de trayectoria, es decir, dentro de su carril en sentido Alvarado-Ibagué. Alvarado, una población, un municipio, una provincia, y Ibagué, una ciudad un poco más pequeña que las ciudades capitales. Entonces, Alvarado Ibagué, al momento de producirse el impacto entre los rodantes, reacciona intentando no perder el control del automotor, el cual arrastra por su parte frontal el automóvil hasta detenerse en posición final sobre la sección derecha, sobre la sección derecha de su respectivo carril. Con lo anterior se puede establecer que el accidente de tránsito no era físicamente evitable para el conductor del vehículo número 1 camión, quien al encontrarse en curso de colisión no podría determinar ni la distancia ni la velocidad del vehículo número 2, con ocasión a la incidencia de las luces de los vehículos, ya que el camión circulaba dentro de su carril y por el contrario se vio invadido por el automóvil, el cual interrumpe su normal transitar configurándolo inevitable por parte del conductor del camión. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que acabamos de mencionar. Ahí hay un punto que de pronto usted puede haber pensado, venga, pero sí, todo sería evitable y demás. Claro, sí, pero no, físicamente debemos demostrarlo. Entonces, normalmente, recuerde que este accidente de tránsito ocurrió en la noche donde no hay luz artificial. Es una vía interprovincial o en este caso para nuestro país se llama una vía rural. Este accidente de tránsito, la experiencia nos indica lo siguiente. Cuando yo vengo por mi carril en una vía recta y otro vehículo se me aparece de frente, las luces incidentes de ese vehículo hacia mí y de mi vehículo hacia el otro no me permiten valorar ni la velocidad, ni la distancia, ni el tipo de vehículo que se aproxima. Les ha pasado seguramente muchas veces que usted a lo lejos ve una luz y resulta que usted pensó que era una motocicleta, pero al estar más próximo al vehículo o al verlo pasar, pudo definir o concluir que no era una motocicleta, sino que era un tractocamión que tenía fundida la unidad de luces izquierda, por ejemplo. Entonces, estos parámetros, si bien es cierto, son técnicos, se tienen que tener en cuenta en todas estas posturas periciales en los accidentes de tránsito. Seguramente esa explicación básica que les acabo de dar a ustedes, pues seguramente en la audiencia me preguntaron y se dio un poco más profunda, ¿cierto? Basado en otros aspectos, en otros argumentos. Por eso es que es tan importante que tú tengas un conocimiento general. Los conocimientos sí deben ser especializados. Por ejemplo, mi especialidad son los delitos culposos. Y los delitos culposos en Colombia no solo son los accidentes de tránsito. Entonces hay cierta especialidad.
especialidad, porque yo solo trabajo accidentes de tránsito, entre otras cosas. Por eso es que a la parte inicial de la presentación, cuando se lee de manera general mi hoja de vida, pues se habla de una serie de pericias que se manejan, pero todas son muy importantes al momento del análisis de los accidentes de tránsito. Pues por el contrario, para el automóvil, vamos a leer solo la parte resaltada. ¿Por qué resaltar? ¿Por qué no solo un color, etcétera? Porque recuerda que cuando una persona vaya a leer este documento, puede ser el juez, puede ser la fiscalía, puede ser el abogado defensor, puede ser otro perito, entre otras cosas, pues las ideas principales, en este caso nosotros por procedimiento interno de la empresa, las resaltamos con otro color, y esto tiende a que quede una mayor incidencia. Esto ya se estudió por las neurociencias, y cuando tú ves una letra de mayor color, y si mis ideas principales tienen un color diferente, pues es el mensaje que más va a quedar en tu cerebro. Entonces mira que también estamos basándonos en unas técnicas de comunicación. O sea, todo este tipo de cosas tiene que ver para poder hacer un buen desarrollo de la actuación pericial. Entonces vamos a leer este extracto. Lo anterior se puede establecer... con lo anterior se puede establecer que el accidente de tránsito era físicamente evitable para el conductor del vehículo número 2 si éste no hubiera realizado la maniobra imprudente de invadir el carril en sentido contrario al estar ocupado por el camión, provocando la colisión entre los rodantes, considerándolo como factor determinante para la ocurrencia del accidente, configurándolo como evitable por parte del conductor del automóvil. Acá, después de esta parte, vamos a unos hallazgos. Vamos a ir por acá a un hallazgo. Vamos a leer 2 hallazgos, son como, no sé, como 10 hallazgos. ¿A qué le llamamos hallazgos? Aquellos hechos relevantes que creemos que el juez debe tener muy en cuenta para poder llevarse una visión mucho más específica del accidente. A veces en los hallazgos vamos a encontrar que se encuentran resaltados errores de levantamiento, de procedimiento. Entonces, si yo le resalto esto como hallazgo, el juez, a través de un conocimiento técnico y un soporte técnico, por supuesto, pues va a tener otra visión de lo que seguramente ese testigo o perito le había dejado en su momento cuando él hizo su aporte probatorio, ¿correcto? Entonces vamos a leer 3 al azar. Por acá. El área de impacto se estableció en la vía. A ver, el área de impacto establecida en la vía para el accidente de tránsito indica que en cualquier punto de esta se presentó la colisión. En consecuencia, post-impacto, los vehículos iniciaron su desplazamiento hacia la posición final. La anterior se estableció ubicada sobre la sección, bueno, ahí le está diciendo entonces que se determinó un área de impacto, no un punto de impacto, y que este punto de impacto o esta área de impacto se encontraba en el carril de trayectoria del camión. Vamos a leer otro, vamos a leer. Si bien es cierto, el policial que atendió el caso, el señor fulanito de tal, integrante de la patrulla tránsito metropolitana de Ibagué, indicó en entrevista, indicó en la entrevista de manifiesto a la investigación del accidente de tránsito del presente caso, materia de análisis y reconstrucción, tomada el día miércoles 20 de mayo de 2015 a las 8:43, relacionada en el renglón número 10 al 14 de su declaración entregada al señor fulanito de tal, investigador, realiza la fijación de una huella de frenada. Ojo acá, ¿qué es lo que ocurre? Pero recuerde que nosotros hacemos un análisis de las evidencias en conjunto. Seguramente en el expediente de este caso que nos es trasladado para hacer nuestra pericia, venía una entrevista que otra autoridad competente le tomó al policial que desarrolló todos los actos urgentes en el lugar del accidente. O sea, desarrolló las actividades de policía judicial pertinentes a un homicidio. La fiscalía ordena a través de una medida de policía judicial que citen a este policía para que aclare ciertos aspectos. Según lo que veo acá, ese policía en esa versión indicó que lo que había encontrado era una huella de frenado. Ojo acá, vamos a ir otra vez al documento.
Listo. Entonces acá nos dice, en el renglón, realizar la fijación de una huella de frenada en el bosquejo topográfico o croquis, lo cual no se evidencia en el documento IPAD de forma gráfica ni textual, siendo esta de suma importancia para el desarrollo de la investigación con el fin de establecer velocidades. Recuerdan que en la fijación que él hizo, nosotros habíamos observado que había una huella de trayectoria. Entonces, el policía está diciendo que él también observó una huella de frenado. Acá lo que le estamos dando a entender al juez es que ¿por qué esa autoridad competente no levantó también la huella que hubiera podido dar más luces a la investigación? Lógicamente, esto también va en detrimento de su profesionalismo, de su credibilidad para con los demás sujetos procesales. Vamos a leer otra al azar. Acá, 13.8. Si bien es cierto, el policial que atendió el caso relacionó el campo 11 del IPAD, hipótesis del accidente de tránsito, se codificó con el código número 157 al vehículo número 1 camión con la nota invadir carril de sentido contrario, y en el campo número 13, observaciones indica se codifica según posible punto de impacto, trayectoria de los vehículos y posibles daños presentados en los rodantes. Esta no guarda relación objetiva con lo evidenciado técnicamente en la reconstrucción del accidente, donde por el contrario, es el vehículo automóvil quien invade el carril de trayectoria del camión y en consecuencia a esta conducta es que se presenta el fatal accidente de tránsito. En otro diplomado que estamos haciendo acá en Colombia, donde hay unas personas acá presentes, unos alumnos que invité de manera cordial, hoy tocábamos un punto bien importante, es un cambio normativo que tuvieron estas normas y estos procedimientos donde se limita a esa autoridad que conoce el hecho de que endilgue responsabilidades a través de las hipótesis. Acá podemos volver a encontrar otro caso en este accidente que estamos analizando, otro caso donde se diligenció mal. ¿Por qué se diligenció mal? Porque este policía le está endilgando una responsabilidad al conductor del camión, recordando que esas casillas son simplemente para definir las posibles causas o actuaciones con el fin de lograr estadística que permita la incorporación de campañas de seguridad vial que minimicen esta grave pandemia de los accidentes de tránsito que aqueja a la población global. Acá hablamos de una referencia legal, entonces acá citamos cuáles son las normas legales que en Colombia existen referentes o pertinentes a este accidente de tránsito. Entonces acá hablamos de la obligatoriedad de transitar por los carriles. Quiero que se lleven un mensaje acá muy importante. Cuando ustedes ven las negrillas, cuando ven las frases en rojo, porque normalmente en los procesos judiciales lo que vemos es blanco y negro, pero recuerde que todo lo que usted cambie de colores llamativos es lo que va a quedar más en la mente de quien interpreta, en el análisis de quien está interpretando, para tenerlo en cuenta bajo los criterios periciales. Es muy importante bajo aspectos periciales porque son varios los aspectos que debemos mostrar. Acá hay un dictamen técnico de responsabilidad, técnico, porque el jurídico ya mencioné que lo definirá el juez en su momento. ¿Cuáles son las actividades investigativas que hicimos? Mire, acá le estoy contando que el 1 de noviembre del 2019 yo fui a ese lugar de los hechos. Quiere decir entonces que el accidente de tránsito ocurrió en el 2015 y yo, 4 años después, abordo la investigación del accidente. Acá nos dice detalladamente qué fue lo que se realizó. También nos dice cuáles fueron las técnicas e instrumentos empleados, entonces la fijación fotográfica, topográfica, planimétrica, todo lo que yo ya les he ido contando entre líneas según el desarrollo de esta casuística. Después nos habla de unas conclusiones. Todo dictamen pericial lleva unas conclusiones. Estas conclusiones, pues lógicamente al ser aportadas al ente juzgador, al juez de conocimiento en este caso, ya sea lógicamente, esto nos sirve en un estrado penal, pero recuerden que también se pueden generar responsabilidades de carácter civil y de carácter administrativo, donde se pueda determinar una falla en el servicio, entre otras cosas. Hablo de la normatividad colombiana. Entonces, importante que no solamente nos va a servir esta reconstrucción
para llevarla al estrado judicial penal, sino que también nos puede servir para utilizarla en los diferentes escenarios judiciales. En estas conclusiones, lo que hacemos es simplemente traer y reafirmar las posiciones, las rutas, las metodologías, los análisis de evitabilidad y lógicamente al final pues concluiremos vamos a ver las conclusiones para llevarnos un análisis. Ya vamos a terminar para abrir una sesión de preguntas con la venia de nuestro doctor. Dice acá, vamos acá a la secuencia preimpacto, de impacto y posimpacto. Eso ya nosotros lo habíamos estudiado. Factor físico de la vía. ¿Cuáles de estos factores fueron intervinientes en el desarrollo de este accidente de tránsito? Los factores de la accidentalidad para América Latina, según la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, son el factor físico de la vía, el factor mecánico y el factor humano. Acá no hubo falla mecánica, no hubo un factor físico de la vía incidente, o más bien determinante en la ocurrencia del accidente, pero por el contrario sí lo hubo por parte del factor humano. Acá hablamos de las condiciones de evitabilidad, hablamos de una evidencia bibliográfica y acá hablamos del talento humano que realiza la pericia. Voy a proyectarles, a ver si se puede ver, permítanme, voy a proyectarles un paso más adelante de esto, que ya es otro dictamen pericial, otra herramienta pericial que utilizamos, en este caso también se desarrolló. Hablamos de la famosa animación digital. Vamos a ver cómo voy a tratar de proyectarlo. No hemos hecho el ejercicio. Vamos a tratar de proyectarlo. Vamos a ver cómo funciona. Voy a minimizar acá un poco. Voy a minimizar acá otro poquito y vamos a ver. Vamos a proyectarlo. Listo. Acá voy a proyectar la animación digital de este accidente de tránsito. Vamos a ver qué pasó acá. Acá ya hay unas condiciones ambientales diferentes. Algo importante, esta animación digital se hizo, esta que estoy proyectando acá, se hizo basado en unos testimonios de unas personas que se encontraban en el lugar de los hechos al momento del accidente. Es decir, en este caso creo que fue un conductor de una ambulancia y el acompañante del conductor del camión. A ellos la fiscalía les tomó unas versiones, unas declaraciones de los hechos y nosotros tomamos ese recurso y lo proyectamos o lo convertimos en una evidencia digital. O sea que no es la evidencia, no es la animación de la reconstrucción. Esto es lo que ellos contaron que había pasado.
Entonces, con esto damos conclusión a nuestra ponencia. Les acabo de colocar en el chat varios de nuestros enlaces para que nos sigan en las redes sociales, nos sigan, no sé, suscriban hoy en el canal de YouTube. Tenemos más de 500 participantes, pues sería súper tener todo ese tipo de, toda esa cantidad de seguidores, pero no tanto porque nos sigan, sino porque nos vamos a unir en una comunidad que seguramente nos va a ayudar a crecer tanto a ustedes como a nosotros en estos temas de investigación, reconstrucción. Ya vimos la animación del accidente de tránsito. Entonces le cedo la palabra al doctor Herrera para que coordinemos el tema de las preguntas. Gracias, mi amigo. Vamos a habilitar aquí algunas situaciones. Vamos a habilitar, aquí estamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Acabamos de poner aquí vía chat por si tienen algunas preguntas, dudas sobre el tema que acaba de insertar nuestro amigo. Ahorita vamos a dar el tiempo prudencial de 1 minuto aproximadamente para que podamos hacer nuestras preguntas. Recordándoles que esta es nuestra 7ª clase. Esta es una clase especial del tema de escena del crimen en los delitos culposos que muy amablemente pues nuestro amigo pues vino y disertó para ustedes 2 clases. Esta es una clase especial y pues en la mayoría de comentarios han manifestado que es una excelente cátedra, buena disertación. Casi todos los comentarios son muy positivos, a los cuales me voy a hacer referencia en un instante. Bueno, vamos a iniciar. Dice Rudy Mauricio Aguilar, ¿cuál es la diferencia entre punto de impacto y área de impacto? Perfecto, entonces, un punto de impacto, un punto en el espacio, pues lógicamente podríamos llamarlo, bajo criterios periciales, sería cuando yo plasmo en una hoja la punta de mi bolígrafo, ¿cierto? El toque, ahí me va a generar un punto. Este punto sería muy relevante si estuviéramos hablando de una pericia balística, ¿verdad? Hablando de en estas condiciones que lo estoy expresando de esta manera. Pero obviamente para temas de accidentes de tránsito o para delitos culposos, pues ya ese punto no va a ser tan milimétrico o ese punto milimétrico no va a ser de tan fácil percepción. Entonces el punto de impacto es aquel que yo pueda definir en el lugar en la escena del accidente de tránsito y es donde ocurrió algo. Ejemplo, en alguna otra oportunidad vamos a poder proyectar o les voy a poder mostrar cuál es el punto que queda en el momento en que un automotor arrolla o atropella a un peatón. Normalmente, casi siempre, queda el punto de impacto marcado y este punto de impacto es la huella que queda del roce violento del talón del zapato. Puede ser cuando es levantado, es movilizado de manera brusca de ese lugar donde él se encontraba pisando, ¿cierto? Entonces ahí vamos a hablar de un punto de impacto. Cuando hablo de un área de impacto, esta área de impacto, según las condiciones del accidente o del delito que estemos trabajando, pues vamos a poder determinarla de 1 metro por 1 metro, de 1,50 por 1 metro, y la vamos a determinar según el cúmulo o el mayor cúmulo de residuos que encontremos, ¿sí? Es posible que en un accidente de tránsito muy violento, hablo de en cuanto a al consumo de energías, pues queden rastros a la redonda en unos 15 metros. Pero no van a ser, pero va a haber un área donde va a haber mayor concentración de estos residuos. A eso le vamos a llamar el área de impacto. Muchas gracias, mi querido amigo. La mayoría de comentarios, como Evangelina Álvarez dice, excelente, gracias por compartir. Víctor Manuel, excelente conferencia. Rudy Mauricio Akeche, de igual sentido. Nancy Patricia, agradece por la conferencia. Oscar Manuel, excelente conferencia. Elvin Morales Robles, excelente. Ahora Jorge Alfonso Lucas tiene una pregunta. ¿Cómo se puede determinar la velocidad
a que se conduce un vehículo a la hora de impactar a otro? Bueno, hay varias metodologías, también avaladas por la comunidad internacional en temas forenses. La más común o la más utilizada es a través de las huellas de frenado, ¿cierto? Pero está hoy perdiendo de una u otra manera relevancia, puesto que los vehículos modernos ahora traen un sistema de freno ABS. Quiere decir que las ruedas ya no se bloquean, por lo tanto, ya casi que no dejan rastro de frenada para poderlo analizar como se hacía con las huellas anteriores. También otro modelo para utilizar y calcular esta velocidad post impacto es una técnica que es alemana, que es a través de la cual medimos los coeficientes de deformación de las láminas de los vehículos y según esa deformación, profundidad de deformación de estos materiales, pues vamos a poder determinar a través de una tabla y a través de una ecuación las diferentes velocidades a las cuales se pudieron estar movilizando los vehículos al momento del impacto. Gracias. Sara Judith Tardón dice excelente. Eric Valdizón, felicitaciones. Evanali Pacay, excelente ponencia. Sofía, excelente conferencia. Alicia Sirín, excelente exposición. Nelson Giovanni Castillo, puede a través de la huella de arrastre verificar qué velocidad viaja un vehículo y en su caso cómo hacerlo. Yo creo que ya la contestaste, ¿verdad? ¿O puedes hacer algún comentario? Bueno, acá ahora nos están hablando de otra huella, porque no estamos hablando de una huella de frenado, sino de una huella de arrastre. Entonces, por supuesto, también existen unas fórmulas físicas. Acá en esta fórmula físicas tenemos en cuenta, lógicamente, la gravedad, tenemos en cuenta la dimensión de la huella, la característica de la huella. Es muy importante determinar el tipo de superficie donde se plasma esta huella porque es decisiva a través del coeficiente de rozamiento que después vamos a estudiar en profundidad para poder reemplazar estos valores en la ecuación ya definida por la técnica, donde nos va a arrojar unos parámetros con bastante grado de certeza. Entonces, digamos que sí existe y sí se puede hacer, pero pues tendríamos que estudiarlo. Gracias. Dice Jesús Arturo de la Cruz Ábalos, excelente conferencia, saludos desde Perú. María del Carmen, muchas gracias. Licenciado Jerónimo, muy buena preparación. Gracias por compartir. María Susel dice, ¿cómo se llama el sistema con el cual se realizan animaciones? Bueno, nosotros este software que les estoy dejando gratuito tiene un módulo de animación digital. Lógicamente no es el que nosotros utilizamos porque este software, pues, digamos que ya tiene un tiempo de trabajo. Nosotros trabajamos esto que ustedes vieron con un programa llamado Maya. También trabajamos con 3D Max de animación digital. Excelente. José Manuel Figueroa te manda un saludo desde un lugar muy bello de mi país, que es Joyabá. Saludos hasta Joyabá. Un fuerte abrazo a José Manuel Figueroa. Wilfredo Ariel Fuentes, felicitaciones, excelente conferencia. Claudia Inés, en el mismo sentido. Celi, no sé si será la misma pregunta, pero tú nos puedes explicar. Rudy Mauricio Aguilar dice diferencia entre punto de impacto y área de impacto. Sí, ya lo dijimos. Sí, esa ya la habíamos dicho. Ángel, excelente explicación. Saludos desde Guatemala. Interesante, excelente. Eva Carolina, excelente presentación. Edwin, en el mismo sentido. Rosalba, muchas gracias. Mario Danilo, excelente explicación. Damaris, gracias por compartir sus conocimientos. Cintia, excelente ponencia. Karen Gutiérrez, muchas gracias, excelente. Buenas noches y saludos, dice Raúl Noé. Daniel Barrientos, muy claro. Excelente seguimiento a la presentación. Saludos desde Guatemala, excelente ponencia. Franco, Daris, Wendy, Ronald, Kira, Alvin, Rudy. Esa creo que también ya la contestaste. Rosalba Liliana, excelente. Catherine,
excelente conferencia. Víctor, todo está muy claro, mucho gusto, excelente conferencia. Walter Ulises, excelente ponencia. Brenda Paola, excelente. Josué, ¿podría hablar de las rutas públicas y privadas? ¿Qué tipo de vehículos se dan más accidentes, livianos o pesados? Pregunta José Francisco Arévalo. Bueno, tendríamos que ir un poco más a la estadística. Cuando hablamos de las rutas públicas y privadas en Colombia, o cuando yo lo escucho, yo interpreto una vía pública. Estamos hablando de vías, la que te encuentras frente a tu casa, la que comunica un sector de la ciudad con otro, o sea, vías donde yo puedo acceder sin ningún tipo de permiso, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No quiero decir control, porque control siempre va a haber de las autoridades y las normas, más sin embargo, puedo salir de mi casa a cualquier hora. A eso le interpreto, si es lo que quieres decir, con una vía pública, ¿sí? Y la vía privada, pues son las que nosotros en Colombia tenemos dentro de un hospital, dentro de el campus de una universidad, dentro del centro comercial. Entonces, no sé si eso es a lo que haga referencia. Si me preguntas sobre los accidentes de tránsito en cuanto a su número frente a vehículos pesados y vehículos livianos, los vehículos pesados tienen menor número de accidentalidad, también por su densidad según la población, pero importante, los vehículos pesados generan el mayor grado de fatalidad, ¿sí? Puede ser que los vehículos livianos se accidenten más, pero la fatalidad no es tan alta como en los vehículos pesados. Muchas gracias, Héctor Osvaldo Schockschol. Excelente tema. Las pericias de tránsito, si pudieras en algún momento compartir alguna, estaría bien, porque dice nuestro amigo o colega Héctor Osvaldo, nunca ha visto una pericia de tránsito. Hemos llegado al final de las referencias, de las noticias, de las preguntas. Para mí ha sido un gusto tenerte nuevamente aquí, mi querido amigo. Me despido, que sigan visitando nuestra app, nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, para enterarse de nuestras actividades académicas, y muy pronto vamos a tener un curso especial con nuestro amigo que se los vamos a estar comunicando muy pronto. Ahorita vamos a darles el nombre del curso para que estén atentos. Próximamente pues lo va a impartir nuestro querido amigo Nicolás Villamil. El tema es el siguiente, ahorita se los voy a compartir. Temática a trabajar, es un diplomado, es sobre, tú me corriges, se llama Investigación y Técnicas de Accidentes de Tránsito. Investigación técnica de accidentes de tránsito. Entonces, muy pronto. Dime, sí, señor. Dime. Sí, dime. En ese diplomado vamos a estudiar cómo realizamos todo esto que hemos mostrado hasta hoy, cómo es que realizamos los análisis, por qué son tan determinantes, no solamente a las escenas criminales, sino a los vehículos, a los cuerpos, los hallazgos, los rastros, entre otras cosas. Muy, muy interesante. Ahí estamos en primicia, mis queridos amigos, estén pendientes de nuestras información de este diplomado muy pronto. Que pasen una feliz noche. Para mí es un agrado terminar una nueva ponencia muy interesante de parte de nuestro amigo. Quédense en casa, los casos están subiendo, protejámonos y protejamos a nuestra familia. Feliz noche, te dejo el uso de la palabra para que te despidas de tu público, mi querido amigo. Bueno, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a ustedes por invertir este tiempo con nosotros en compartir estas experiencias que por supuesto para nosotros son muy apasionantes, pero son tan apasionantes porque estamos seguros que a través de la realización de estas pericias, de estas investigaciones, pues lógicamente al determinar las verdaderas causas se está realizando o se está ejerciendo la verdadera justicia, y no solo eso, sino que aportamos para que nuestras autoridades tomen las mejores decisiones y se pueda, a través de la estadística,
fortalecer la parte de prevención, porque lo importante para nosotros es salvar vidas en las vías. Les agradecería muchísimo si entran a nuestro link, si se hacen seguidores, les pido muchísimo eso. ¿Por qué? Porque hay mucha información ahí disponible que les va a ayudar a ampliar más su conocimiento. Si me están escribiendo al WhatsApp, ahorita les voy a contestar a cada uno, porque realmente creo que esta pandemia nos ha traído cosas negativas, pero también creo que nos ha abierto una ventana a la intercomunicación. Yo estoy en Colombia, estoy en una ciudad pequeña de Colombia, pero estoy conectado con todos ustedes y eso me eriza, porque ustedes están en varias partes del mundo. Entonces, estamos trascendiendo fronteras y lo estamos haciendo en equipo, así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por invertir su tiempo y estamos viéndonos dentro de muy poco. Muchas gracias a la casa por la invitación y Dios los bendiga. Felicidades.